por un lado, como que armas una especie de caparazón, como una armadura que te permite pues, ir procesando este tipo de noticias y este tipo de eventos y situaciones. Terrorismo es una de ellas, no es el único. O sea, si yo pensaba que iba a ser princesa en algún momento, en ese momento dejé de pensar que iba a ser princesa. No pasar esos restaurantes en a pasar serio, hambre. no saber si había comida en el refri, ¿no? Pero los 5 días en el Sahara, sin ver a nadie, sin hablar, estuvo bastante potente. Como que todo el mundo era como, Isa, please, ya cállate. En las Sí, comidas claro. yo como, ¿y sabían que la meditación y el estrés y como nada más queremos como platicar normal, ya sabes? O luego estás en un antro y canción y ves a una güera que le pega al novio y dices, Hola Mauri, qué gusto tenerte aquí en el VidaShare Podcast con nosotros. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. De verdad, para mí es un placer y un honor. Y me encanta que estén haciendo esto. Gracias, Mauri. Gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí y muy afortunados. Sabemos que son días bastante ocupados para ti, sobre todo con lo que pasó ayer en Estados Unidos. De hecho, tuvimos que hasta reagendar La cita. la grabación del podcast. Más que lo que pasó, mi pregunta creo que principal que te tengo a ti es, ok, ¿sucede algo en el mundo relevante de noticias a nivel internacional? ¿Cómo le haces tú en tu vida cotidiana para estar preparado para poder hablar y analizar todos los temas que van surgiendo? Miren, gracias de verdad por el espacio y la verdad no siempre tengo oportunidad de platicar de mí, platicar de cómo hago este trabajo. Entonces, pues cuando tengo la chance, pues ya saben que esto es además como una terapia, ¿no? Hasta les cuento un poco cómo es. Miren, Sí, claro. no nos des tu secret recipe, sino es tampoco tanto detalle, solo sí, los ingredientes. Mira, yo hago dos trabajos en esta parte de mi vida. Pensemos que de un lado tenemos una labor más académica. De hecho, trabajo junto con un equipo a quien reconozco y sin el cual yo no podría hacer toda esta labor que hacemos. Es el equipo que dirijo en el Centro de Investigación para la Paz México, se llama CIPMEX AC. Y la verdad tengo a 8 personas más 2 practicantes, o sea, 10 personas trabajando conmigo y hacemos una labor sobre todo académica. Esa labor es de largo plazo, es una labor de reflexión, es una labor de investigación. Estamos todo el tiempo estudiando lo que está pasando en el mundo, revisamos, nos dedicamos a temas de construcción de paz, o sea que hay que estar estudiando todo el tiempo los conflictos, las guerras, la violencia de toda naturaleza, desde violencia contra mujeres, violencia doméstica, hasta la violencia, por ejemplo, social, la violencia, pues como la que vimos ayer en la Casa Blanca, por supuesto, violencia interna, pero también conflictos interétnicos, conflictos religiosos, terrorismo, conflictos entre países. Todo esto lo estamos estudiando todo el tiempo y sobre todo, no nada más el conflicto, sino qué genera el conflicto, qué produce el conflicto y cómo se construye paz. Ese es como nuestro tema todo el tiempo y en todo el mundo, y lo estudiamos en la historia, lo estudiamos en el presente, lo estudiamos en el pasado cercano. Entonces, ese es, digamos, como el background de todo lo que hay de mi otra labor, porque en la otra labor, esa labor sí es mucho más cotidiana, es la labor de estar dando seguimiento ya a las noticias, sobre todo internacionales, porque a eso me dedico todos los días. Y entonces, ustedes piensan que yo voy siguiendo todo el tiempo, no sé, algo así como 14 o 15 historias de lo que está pasando en el mundo en este momento, haya noticias o no haya noticias de ellas. Entonces yo ahorita, por ejemplo, tengo perfectamente bien en el mapa qué está pasando en Corea, qué está pasando en Afganistán, qué está pasando en Irak, Siria, qué está pasando en Yemen, qué está pasando en Libia, qué está pasando en Europa, en África, América Latina, distintos países, que Colombia, Venezuela, México, por supuesto, Estados Unidos. Entonces, cuando brinca una noticia, en el momento en que
surge algo de Corea del Norte, ya tengo, porque yo ya estoy siguiendo todo lo que está pasando, ya tengo todo el antecedente de qué es lo que está ocurriendo respecto a Corea del Norte, ya sé en qué estatus está, y luego ya nada más te enteras de qué pasó y tú ya puedes ayudar a dar la explicación, ¿entiendes? A dar un poco de background y un poco de análisis, ¿no? Exacto, o sea, das el contexto en el cual está surgiendo la noticia. Claro que te tienes que informar, porque por ejemplo una noticia puede ser como hace un año exactamente, no exactamente hace un año, un poco menos, pero piensen cuando de pronto desaparece el líder norcoreano, Kim Jong-un, desaparece. Claro. Sí. ¿Qué quiere decir desaparece? No aparece, no saben dónde está y entonces todo el mundo empieza a especular. Entonces obviamente tú tienes que entrar a aportar qué está pasando. Y entonces, pues sí, te estás informando todos los días si ya apareció, si no ha aparecido. O sea, te enteras de la noticia, pero sí tienes todo el antecedente que te permite contribuir a que la gente entienda Claro. el contexto en el que se dan esas noticias y esas circunstancias. Sí, no es como un guardadito de información, ¿no? Que tú vas acumulando, acumulando y acumulando para que cuando pase algo así se explota la válvula, entonces ya puedes sacar todo como el backstory y aquí está y como pues dar la explicación a lo que sucedió, ¿no? Que implica muchísimo trabajo. Muchísimo, ¿no? y súper constante. Muchísima lectura. Mucho trabajo, muy ordenado, además muy organizado y estructurado. O sea, yo todo el día, todo el tiempo, en todo momento estoy leyendo. Entonces, puedo estar leyendo noticias, puedo estar leyendo ensayos que son más profundos y que tienen reflexiones más hondas, puedo estar leyendo a veces reportes, por ejemplo. Ahorita en enero es un mes cargado de reportes porque me llegan todos los reportes del 2020, ya saben, o las proyecciones para 2021. Entonces, y esos reportes cada uno son de 100 páginas, 150 páginas, son por regiones. Entonces, vas y además no nada más los leo, sino que los voy archivando. Entonces, todos estos, tengo yo carpetas con cada región, con cada país, con cada conflicto, y voy archivo. Entonces, vas archivando desde las noticias, por ejemplo, algo que sucedió hoy, algo que sucedió ayer, etcétera, hasta los reportes, los ensayos que son reflexión de, pues obviamente yo tengo que leer a muchas otras personas analistas como yo que están en todo el mundo pensando esta información. Por ejemplo, imagínense lo sucedido ayer, ¿ok? En la Casa en el Capitolio. Pero, nada más antes de que nos digas eso, yo estaba impresionado porque estaba viendo el Instagram Live que publicaste ayer y tú lo explicaste mejor que viendo CNN o CNBC o cualquiera de estos canales americanos que ves y no explican en verdad el proceso. O sea, yo estaba impresionado cómo conoces también el proceso de cómo se validan las elecciones en Estados Unidos. O sea, para darte ese nivel de detalle. O sea, me impresionó porque yo no sabía eso. De todas las noticias que he visto durante el último año de las elecciones, sí, nunca había sabido que nadie te lo explica. Sí, no, y además, o sea, toma mucha capacidad tanto de entenderlo como de saberlo explicar, ¿no? Porque sí, ahí viene el famosísimo, sí, tengo un archivo gigantesco de historia en mi cabeza, pero no tengo la menor idea de cómo transmitirlo. Entonces eso también es súper admirable. Pero bueno. Eso es parte, no, bueno, déjenme contarles, porque también ahí tiene que ver pues la labor docente que yo hago desde hace casi 30 años. Soy profesor y esta ha sido una como de las pasiones de mi vida. O sea, yo no sería quien soy si no diera clases todas las semanas de toda mi vida desde hace casi 30 años, ¿no? Entonces, es algo que me gustó y que he estado desarrollando, de lo cual yo aprendí muchísimo y me he mantenido capacitando y para mí siempre ha sido como una labor importante. Cuando yo entro a trabajar a medios de comunicación, no hago algo diferente a lo que hago todas las mañanas cuando doy clases. Y entonces ha sido un proceso de cómo explicar a estudiantes de todas las edades. He dado clases en prepa, he dado clases en universidad, luego en posgrado, etcétera. Pero es eso, ¿no? O sea, entonces sí, pues vas desarrollando una capacidad explicativa. Y lo otro que dices, Joseph, es justamente, o sea, porque todo este proceso que yo expliqué ayer en un Instagram Live, es un proceso que yo, lo que te decía, yo vengo siguiendo toda esta noticia, no desde Trump, sino desde mucho antes, y le vas además añadiendo toda la parte que nosotros vamos
estudiando del día a día, más toda la parte que hacemos de reflexión. Por ejemplo, en mi centro de investigación que les platicaba, tenemos una línea de investigación completa, una línea que es la línea que vincula a lo que es hate, extremismo de derecha, teorías de conspiración, posverdad, polarización, todos esos temas. Entonces vamos agrupando todos los papers que recibimos y todos los ensayos que recibimos, los trabajamos, los estudiamos, los anotamos, o sea, hacemos annotations de cada uno de estos, los vamos archivando en una carpeta y vamos dando seguimiento no solo en Estados Unidos, sino esto mismo, cómo se manifiesta, por ejemplo, en otras partes del mundo. Entonces, lo vamos estudiando de manera que cuando sucede una cosa ayer, nosotros ya tenemos muy bien identificados quiénes son los Proud Boys, cuáles son las teorías QAnon, por ejemplo, Claro. Esta imagen muy famosa que salió de uno que traía cuernos, ¿no? Sí, y que representa las teorías QAnon. Bueno, ya lo tenemos trabajado, tenemos incluso papers escritos sobre eso. Entonces, pues es parte del trabajo, o sea, lo vas contextualizando y lo ubicas dentro de un suceso específico, que es el día de ayer, y entonces ya lo metes como un eslaboncito más de una cadena que tú ya tienes trabajando. Nada más para entenderlo un poco, yo lo que entiendo es que a través del centro de investigación se enfocan o se basan más a través de temas y ven, entonces escogen un tema per se y ven los contextos históricos de qué geografías o qué grupos o sea, casi como antropólogos de alguna manera, y luego con todos los conocimientos de tu vida cotidiana los puedes aplicar muy bien hacia las noticias relevantes, ¿no? Sí, no sé si es un buen análisis o un mal análisis, pero eso es como lo entiendo. O sea, el centro de investigación está ahí para analizar temas relevantes a creación de paz, que eso implica muchísimo conflicto, que tú sabrás, Sí. ustedes lo saben mucho mejor que yo en eso. Sí, es como un poco también entender la historia, ¿no? Yo cuando estaba estudiando la maestría, que justo también estudié políticas públicas del conflicto árabe-israelí, ¿no? Está como muy centrado en eso. Tuvimos infinita cantidad de clases de historia, ¿no? De entender desde dónde viene la raíz del conflicto para llevarlo hacia la paz, para llevarlo a través de un proceso de mediación o para nada más simplemente poderlo explicar, ¿no? Y siento que eso es lo que ustedes en el centro de investigación están logrando hacer de una manera increíble. Sí, o sea, mira, investigación significa varias cosas. Investigación es investigar acerca de lo que otras personas investigan y van escribiendo. Entonces, una parte de la investigación es documental. Entonces, efectivamente, como dices, Joseph, tenemos temas. Finalmente, pues, son un poco temas de interés, porque hay personas que trabajan en el centro que tienen una inclinación y siempre al final tienes que buscar cultivar lo que te interesa. Por O sea, hay supuesto. gente, por 100%, ejemplo, ese es un elemento clave. sí, entonces hay gente que le interesa mucho medio ambiente, por ejemplo, le interesa mucho temas de género, le interesa a alguien, por ejemplo, pues todo esto de extremismo. Hay gente que le interesa, por ejemplo, todo el área de ciberguerras, ciberataques y todo eso. Entonces, pero claro, todo vinculado con temas de paz, de conflicto y de construcción de paz, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que estos temas, las personas van profundizando su investigación en esas áreas específicas y van jalando información y sobre todo tratamos de estar siempre a la vanguardia de lo último que se está publicando y lo último que se está investigando respecto a un tema específico. Y entonces vamos armando nuestras carpetas, vamos armando nuestro conocimiento general. Y otra labor muy importante es que nosotros también aportamos investigación. Y esa investigación que hacemos nosotros sí tiene que ver sobre todo con el campo. O sea, salimos en México a hacer entrevistas, a hacer estudios aquí, vamos, por ejemplo, a cárceles, vamos a... hemos hecho entrevistas en 25 estados diferentes, pues respecto, lamentablemente hay que decirlo, porque es muy lamentable, pero México es un laboratorio enorme, tristemente, acerca de la violencia y acerca de la necesidad de construir paz, porque pues, nuestro país se ha convertido en uno de los países más violentos de todo el planeta, lamentablemente. Sí, desafortunadamente está fuertísimo.
hay mucho que estudiar en México. Entonces lo que hacemos es Muchísimo, claro. usamos la calle de México, digámoslo así, para entender cosas de campo y aportar cosas que otros no han investigado. Entonces nos alimentamos de lo que otras personas y otros grupos y otros centros investigan y al mismo tiempo aportamos lo que nosotros vamos investigando todo el tiempo. Tenemos algo así como 10 años haciendo esta labor. Wow, eso está impresionante. Una cosa que dijiste que me impresionó fue que, o que lo entiendo, es que tú no te preparas para ir a Foro TV o para ir al radio a platicar de un tema, sino tú te preparas en tu vida cotidiana y por eso estás listo en cualquier momento para ir a esas plataformas y poder analizar y explicar un tema mejor que... No lo podrías haber dicho. ¿Sí me explico? Así, tal. Eso, eso en resumen es lo que... Exactamente. Entiendo. Y entonces cuando te dicen en Foro TV, oye, tienes 7 minutos, ahora viene otro reto, ¿eh? No crean que Claro, no. totalmente. Porque ¿Cómo entonces explicas ahora lo relevante? explica en 7 minutos un conflicto complejo. Lo de ayer está fácil. Explica un conflicto complejo de lo que la gente realmente no sabe nada. Por ejemplo, toca explicar cuál es la conflictiva entre los kurdos y Turquía y entonces hubo un ataque terrorista y entonces Turquía no sé cuándo. Entonces la gente dice, a ver, espérame, ¿quiénes son los kurdos? ¿De qué me estás hablando? Claro. Tienes 7 minutos para explicar todo ese rollo. Entonces ese es otro reto, porque también debido a la complejidad, muchos colegas míos prefieren no participar en medios. Y no es que no lo puedan hacer, al revés, tienen mucha más capacidad muchos de ellos que yo. No quieren hacerlo porque no quieren tener que reducirse a 7 minutos y entonces dejan de participar en medios. Pero eso deja un hueco porque entonces no informas a la gente de temas que sí son importantes. Y la gente no entiende por qué sí importa, no se informa y entonces solo estamos enterados de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, una gran labor en medios a lo largo de los últimos 10 años ha sido explicar en estos espacios de radio, en estos espacios de tele y en estos espacios de redes sociales, en tiempos relativamente cortos, por qué esos temas sí son relevantes. O sea, ¿por qué nos tiene que importar lo que está pasando en Corea o en Afganistán o en África? ¿Por qué sí es importante? No solo por la cuestión humanitaria, sino porque todo forma parte de un sistema del cual México también forma parte. Y explicar eso en poco tiempo, pues es un reto enorme. Totalmente. Sí, porque también es una manera de decir, pues todos al final somos partes del mundo, ¿no? Y entonces lo que pasa en cualquier esquina remota nos afecta a todos de una manera u otra. Y muchas veces no te das cuenta cómo te está afectando hasta que de pronto te viene algo como el coronavirus, porque de pronto el coronavirus, algo que supuestamente era lejano, algo que estaba en local. Y de pronto se vuelve un asunto que te afecta a la salud tuya, a la vida social, a la vida laboral, te afecta el ingreso, te afecta social, psicológicamente. O sea, de pronto dices, híjole, lo tengo encima de mí, algo que parecía muy lejano. Ok, no todo es tan evidente como el coronavirus. Hay cosas que igual te afectan, pero no te das cuenta cómo, no sabes por dónde te está llegando o cómo te está implicando, no sé, un problema de refugiados sirios que llegan a otros lugares de Medio Oriente o que llegan a Europa, cómo te está afectando a ti, no lo entiende, a ti como país, ¿no? México. O temas como el crimen organizado transnacional, ¿no? O sea, pareciera que el crimen organizado es un fenómeno mexicano cuando realmente es un fenómeno realmente mundial, ¿no? Una de las labores ha sido explicar, sí, por supuesto que hay que combatir la corrupción en México y hay que combatir la impunidad en México y hay que construir instituciones sólidas en México, pero lamentablemente no basta porque se trata de un problema internacional que incluye tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de mercancías, tráfico de productos ilícitos, redes de lavado de dinero transnacionales. En fin, es explicar la importancia de estos temas y normalmente, repito, en los medios de comunicación tradicionales tienes poco tiempo. Por eso a veces me cuelgo del Instagram, porque en esos espacios pronto pues, ahí puedo tardarme un poco más y total. Exacto. Quiere escuchar completo que lo escuche y que no pasa nada, ¿no?
100%. Por supuesto. Creo que lo que dijiste, por cierto, o sea, yo cuando estaba leyendo el tema del nuevo paquete de estímulos que dieron en Estados Unidos con el COVID de ahorita, que incluye $600 para cada persona, vienen 500 millones de dólares para Israel. ¿Sí me explico? Entonces, si tú eres alguien que ve eso, ok, no entiendes de qué se trata o de qué no se trata y dices, ¿por qué en un paquete de estímulos están incluyendo esto? Independientemente si está bien o está mal, creo que entender el rol que tienen los países, bueno, sobre todo Estados Unidos, que es potencia mundial, pero el rol que tiene es fundamental. Y yo soy la primera víctima. No entiendo por qué en un paquete que se supone que es de estímulos para combatir el coronavirus, ¿por qué se tiene que incluir 500 millones de dólares para Israel o para otro país o para defensa o lo que sea? Y si estás un poco más consciente o enterado de todas las relaciones internacionales, creo que lo puedes entender quizás un poco más, ¿no? Y eso ahorita me recordó lo que dijiste. Claro, mira, lo que pasa es que al final se trata de un sistema global. Y en ese sistema global hay distintos actores y claro, dentro de todo el sistema global, pues hay muchos intereses y no significa que todo mundo está actuando por el bien de otros ni nada, sino que hay intereses y en estos intereses pues todo se empieza a enredar, en fin, pero definitivamente, o sea, si algo ha caracterizado al Estados Unidos tradicional, a diferencia del Estados Unidos actual o el que supuestamente estaría terminando este 20 de enero, es que Estados Unidos es una potencia involucrada con lo que está sucediendo en distintas partes, por interés propio, por lo que tú quieras, pero sí, realmente Estados Unidos invierte en procesos de distintas partes del mundo, así como invierte en Israel, Estados Unidos está invirtiendo todo el tiempo en África, está todo el tiempo invirtiendo en América Latina, está invirtiendo en Europa, está invirtiendo en Asia, en distintas partes del globo. Y no nada más, yo, por ejemplo, pertenezco hoy en día a un think tank que se llama Institute for Integrated Transitions, IFIT. Y ese instituto tiene actividades prácticamente, diría yo, en todo el globo. Me preguntan, ¿de dónde está fondeado? Y digo, nada más para que tengan una idea, una parte del fondeo lo otorga el gobierno de Austria, otra parte del fondeo lo otorga el gobierno de Suiza, otra parte lo otorga el gobierno de Estados Unidos y otra parte fundaciones, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque los países utilizan parte de su inversión, en este caso, en una organización, en un think tank que se dedica a procesos de paz en distintas partes del globo, porque es el interés, o sea, nuestras economías, nuestros negocios, nuestros intereses en general funcionan mejor en entornos pacíficos, a pesar de que por ahí está el viejo cliché de que las economías se benefician de la guerra. Esto no se corrobora con la evidencia. Esto es básicamente un dato que se ha corrido a lo largo de la historia. No funciona así. O sea, ustedes piensen en la cantidad de negocios y empresas que dependen, o sea, no pensando ni siquiera en el bien global, sino pensando en la estabilidad y los intereses que se pueden generar de situaciones de estabilidad y de situaciones de paz. Entonces, muchos negocios, muchos gobiernos, y muchas instituciones hacen estas inversiones para tratar de generar entornos estables que les permitan predecir y que les permitan hacer negocio. Para ayudar a la economía. Sí. En un entorno predecible puedes hacer más predicciones y puedes ganar más, ¿no? Entonces, hay mucha inversión en ese sentido. Y claro, pues Estados Unidos es uno de los países que más invierte en todo esto. Estamos viviendo, por cierto, uno de los momentos de mayor incertidumbre de toda nuestra historia. Justamente el año 2020 fue una... La pandemia, pero, o sea... Más que nada. La pandemia y por la combinación de elementos. El gobierno de Trump fue uno de ellos, porque de veras, Estados Unidos no era ese factor de impredecibilidad. O sea, lo sucedido ayer no estaba en el mapa, ¿me entienden? Claro, eso es algo que ves en Venezuela o en Perú. Exacto. Entonces, la mejor que vi es que, o sea, vi como un meme en internet que decía que Estados Unidos ya puede mandar equipos a la Copa Libertadores porque que es la Copa de ya fútbol. Son parte de la Conmebol y la
Exacto, exacto. Sí, no, es que de veras, o sea, entiendan lo que ha significado esto. Yo bromeo con colegas, por ejemplo, pero de verdad, el análisis para nosotros pues, se puso muy divertido y muy entretenido con Donald Trump desde el 2016 a la fecha. Ustedes imagínense, llevábamos 30 días de gobierno y no parábamos, pero de veras no parábamos. O sea, yo me imagino 4 años, no sé cómo vamos a sobrevivir 4 años con esto, porque todos los días además se incrementaron, por ejemplo, yo una labor que hago, además de medios de comunicación, una de las labores que hago es que yo imparto muchas conferencias. Entonces a mí me llaman para dar pláticas, conferencias a distintos grupos, ¿no? Bueno, no les puedo decir la cantidad de conferencias que tuvimos que dar, cómo se incrementó el negocio de las conferencias a partir de... Porque llamaba mucho la atención, ¿no? Más que cualquier... Todo el mundo quería saber qué va a pasar con Trump. Y, por ejemplo, ¿qué le va a pasar a México con Trump? Preguntaban. Claro. Otros preguntaban, oye, pero ¿y qué va a pasar si de veras Donald Trump cumple con salirse del acuerdo de Irán? ¿Y qué va a pasar si Estados Unidos se pelea con sus socios europeos? Entonces, todo el mundo estaba en plena incertidumbre y Donald Trump nos demostró cuán impredecible puede ser un gobierno. Y eso, pues claro que presenta enormes retos, ¿no? Digo, ahora mismo, imagínense ustedes este factor de impredecibilidad. Gana las elecciones sus contrincantes, entonces la pregunta que sigue es, oye, ¿y si va a dejar la Casa Blanca o no va a dejar la Casa Blanca? Ridículo. Sí, ni siquiera lo damos por hecho que se tiene que ir el señor. Y entonces los últimos meses... O sea, desde noviembre 3 hasta la fecha, todo el análisis ha sido a ver cómo va a cuestionar, a ver qué va a decir, hasta justamente lo del día de ayer. O sea, lo del día de ayer fue como así como la chispa que enciende la llama. Pero o sea, todo este tiempo es este factor de impredecibilidad y pues es parte de lo que nos toca tratar de analizar y tratar de entender, ¿no? Claro, 100%. Y también como dirigiendo, o sea, desviándonos tantito del tema, tú que tratas con muchísimos temas de violencia, de cosas bastante fuertes en el mundo, ¿cómo le haces para que no te afecte todo el tiempo? Porque es muy difícil estar leyendo y leyendo y leyendo constantemente cosas muy como tristes, que desafortunadamente... O sea, terrorismo sobre todo, ¿no? Sí, o sea, entendemos que de tú, violencia. o sea, creo que una de las cosas en las que más te has enfocado es en terrorismo. Sí, o sea, ¿cómo le haces para decir, bueno, ok, o sea, sí está pasando esto, pero necesito, pues, no sé, respirar y hablarlo de un lugar súper objetivo? Que, por cierto, también nos mandaste dos dos de dos los ensayos en los exacto. que como que escribes un poco de eso. Sí. En uno que decías que estás cansado también y que también se vale, ¿no? Que también eres un ser humano y pues te afecta igual que a todos los demás. Pues sí, mira, muchas gracias, Ronit, por esa pregunta, porque de veras pocas veces nos las hacen y pocas veces nos las hacemos, ¿no? Y sí, ocasionalmente, pues me tengo que sentar a escribirlo un poco y tratar de foguear qué es lo que vamos sintiendo, porque sí, por un lado, como que armas una especie de caparazón, como una armadura que te permite pues, ir procesando este tipo de noticias y este tipo de eventos y situaciones. Terrorismo es una de ellas, no es el único, o sea, no, es uno de los más fuertes, no es lo único. Por ejemplo, yo todo el tiempo estoy en contacto con temas como la migración o como la violencia en México, que no necesariamente toda es terrorismo, no toda se asemeja al terrorismo, pero es una violencia muy fuerte, ¿no? Acabo de leer ahora mismo y lo considero parte de mi trabajo, había que leerlo, pero es un libro muy fuerte de Ricardo Rafael, se llama Hijo de la Guerra. Está muy rudo, o sea, hay que leerlo, es una gran obra. Yo le digo a Ricardo que es su obra maestra, de verdad. Está fascinante y es importantísimo para entender los procesos de violencia en México, pero está muy difícil, o sea, de veras es muy difícil poderlo leer o como hacíamos, por ejemplo, muchas veces 2010, 2011, 2012, teníamos que sentarnos a hacer análisis de los videos compartidos por grupos criminales en México que son realmente brutales. Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, lo primero que te diría yo, Ronita, es que haces lo que haces porque de alguna forma sientes que lo que estás haciendo tiene un sentido. Entonces, finalmente yo me dedico, y si me preguntas, más que hacer análisis internacional y estas cosas, yo me dedico
a temas de construcción de paz. O sea, nuestro propósito dentro del centro y el propósito, te diría yo, en general en mi carrera, es tratar de entender esa violencia y tratar de sí procesarla y asimilarla, pero para poder aportar en un sentido distinto, para poder aportar en cómo le das reversa, cómo la detienes, cómo mitigas sus efectos y sus impactos y cómo puedes comenzar a darle la vuelta y construir paz en distintas partes del mundo. Entonces, una labor muy importante es, por supuesto, explicarla y explicarla de forma tal que la gente no necesariamente, y esto es también parte de la labor que hacemos, que la gente no necesariamente acabe apanicada después de escucharte, sino que tienes que trabajarlo de una manera que también dediques a veces textos a las soluciones o dediques textos a aportar cómo tratar de darle la vuelta, cuáles son las posibles alternativas. Y eso ayuda a una labor periodística muy importante, pero además de eso, lo que hacemos nosotros en el centro es que todo lo que estudiamos, todo, termina con recomendaciones, con ideas, con propuestas, todo. Y esas propuestas te dan como la pequeña luz, ¿no? las hacemos talleres y muchas veces estos talleres los abrimos al público en general, pero a veces hacemos talleres muy especializados para funcionarios públicos, diputados, Era lo que senadores, te iba a preguntar. policías, militares, no sé, gente, por ejemplo, que se dedica a inteligencia en México, funcionarios, no sé, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, periodistas, o sea, hemos hecho muchos talleres con periodistas y hacemos ejercicios con ellos, también aprendiendo de su labor, cómo ayudar a cubrir la violencia de una forma más sana en México, de una forma que sí informe a la sociedad, pero que al mismo tiempo Proponga. a controlar los efectos psicosociales que suceden cuando la gente tiene contacto con estas noticias complicadas. Entonces, por ejemplo, hacemos talleres con fotógrafos. Tú imagínate, fotógrafos de la violencia, porque son los fotoperiodistas, ¿no? Tienen que hacer su labor y no se trata de que oculten la información. No, pero por supuesto, pero tampoco puedes poner las imágenes súper pues, vírgenes, ¿no? Porque si no... No, o vas pasando por el puesto de periódicos y hay periódicos que te ponen la imagen del lugar y ya, y hay periódicos que te ponen las imágenes de los cuerpos y cosas rojas y, o sea, si me explico, como que sangre. No, claro. Entonces, no, te entiendo, porque... Y tu primera intuición es, bueno, no, yo quiero comprar un periódico a lo mejor un poco menos gráfico. Pero además tiene otras implicaciones, Joseph, o sea, porque justamente cuando tú recibes esa simbología y esas imágenes, muchas veces puedes concluir que la situación no tiene solución. O sea, tú eres una persona común y corriente que todos los días recibe notas rojas y le hablan de balaceras y le hablan de fosas comunes y recibe esas imágenes. Entonces tu conclusión es, este país ya no tiene solución, yo no tengo nada que aportar, me quisiera ir porque una de nuestras primeras investigaciones en 2011 nos reveló que 50% de los ciudadanos de nuestro país en México querían irse del país, pero no pueden, o sea, no todo el mundo puede ir. ¿50%? La mitad de la persona, una muestra muy amplia, la mitad de nuestros respondientes se querían ir. ¿Por qué? Porque quieren huir de la situación que está viviendo. Por supuesto, claro. Entonces, pero es muy complicado, o sea, porque si esa es nuestra conclusión, entonces no tenemos tiempo, ni espacio, ni atención a dedicar a cómo darle la vuelta. Entonces, justamente la labor periodística impacta en ese sentido. Entonces, lo que hacemos con los periodistas es que obviamente les compartimos estos resultados, debatimos con ellos, ellos también expresan lo que ellos sienten porque también ellos cuentan, también ellos están traumatizados, también ellos están viviendo momentos complicados. Entonces, hacemos talleres muy padres con ellos y dinámicas muy interesantes, hacemos información y luego aportamos tips y luego hacemos ejercicios. Entonces, por ejemplo, un ejercicio con estos fotoperiodistas es, a ver, aquí tienes esta fotografía
de violencia y tu labor es reportarla, ¿eh? No te estoy pidiendo que la ocultes porque si no, entonces no estamos informados y no es la idea. Claro. ¿Cómo fotografiarías, o sea, un equipo de 3 o de 4, qué tipo de fotografía podrían colocar en este periódico de manera tal que sí informes, pero que al mismo tiempo estés considerando a la persona que está viendo esa foto y estés considerando en cómo aportar a la construcción de paz de tu país? Y entonces te sacan unas cosas y te hacen unos dibujos y te hacen unas, o sea, digamos, empujando su creatividad a todo lo que da, porque de veras muchos de ellos son reales artistas. Y entonces 100%. dicen, mira, si le tomo desde esta óptica, desde esta luz, no voy a evitar la sangre, pero al mismo tiempo sí estoy fotografiando esta cara o esta imagen, pero entonces estoy mostrando lo que está ocurriendo. O sea, te dicen unas cosas impresionantes. Bueno, esos talleres también hacemos. Entonces, regresando a lo que me preguntabas antes, Ronnie, cuando tú haces esa labor y cuando tú estás trabajando estos temas de forma activa, entonces te blindas ante lo que está sucediendo, porque sí, efectivamente, estás cubriendo todos los temas de violencia, no solamente en México, sino en todo el mundo, y conflictos y guerras, pero al mismo tiempo estás contribuyendo mediante toda esta labor, tanto la labor periodística como toda esta labor educativa que nosotros hacemos en el centro, los talleres, las recomendaciones, el sentarnos con funcionarios públicos, las propuestas que hacemos y los programas que implementamos para que la situación sea diferente, por lo menos en nuestro pequeño mundo. Y eso ayuda te ayuda a pasar el día, porque tu día tiene mucho sentido. O sea, tu día no nada más consiste en aportar lo que estuvo la situación de la Casa Blanca. O en información. Exacto, en informar de todas estas tragedias que están pasando, sino ir un pasito más allá y generar como una luz de esperanza, ¿no? Y fomentar pues la paz. Porque eso es lo que te pregunta la gente todo el tiempo. O sea, la gente todo el tiempo te está preguntando. Y te lo dicen por radio, te lo dicen en Twitter o te lo dicen en una conferencia. Y te dicen, oiga, doctor Mauricio, ¿yo qué puedo hacer desde mi casa y con mi familia? ¿Yo qué puedo hacer ante esta situación? Tienes que tener buenas respuestas, porque ese es el momento que más se le va a quedar a esa persona, ¿entiendes? 100%. Y la verdad, pues es parte de la labor. O sea, tienes que estar trabajando todo el tiempo para así poderlo responder y para así poder trabajar en ese sentido. Y eso te rescata, porque entonces tu vida tiene mucho sentido, ¿me entiendes? Sí, y también cuando ves que esta gente se te acerca y te dice, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer? También nos regresa un poco la fe en la humanidad, ¿no? De que, bueno, la verdad sí hay gente noble que realmente quiere hacer algo activamente por mejorar el mundo. Pero no nada más la hay, sino que abunda. O sea, de veras estamos inundados. Yo nada más les recuerdo, por ejemplo, cómo reacciona nuestra sociedad civil cuando tristemente hay un desastre natural en México, por ejemplo. Temblores es lo más claro y lo más cercano que tenemos. Piensen también en otros desastres naturales, o sea, como ocurre no sé, cuando llega a haber un huracán, etcétera. Somos increíbles, o sea, somos increíbles. Oye, dicen, es que los mexicanos no somos organizados y todos somos... Es increíble ver cómo podemos la sociedad civil organizarse, poner equipos de trabajo, poner líneas de acción y que de pronto todo mundo estamos cooperando, pasando un escombro, pasando otro escombro, pasando otro escombro, pasando un sándwich de acá para allá para alimentar a una persona. O sea, es increíble la capacidad que tenemos de organización. Esa es la sociedad en México y en muchas otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, ahorita con el tema de COVID, pues digo, es muy fácil desviarte y solamente cubrir el conflicto, solamente cubrir la parte ruda y la parte difícil. Parte de la labor consiste en rescatar esas múltiples, infinidad de iniciativas de la sociedad civil que están ocurriendo en este mismo instante para tratar de ayudar a las distintas situaciones que están ocurriendo en todo el planeta. Y son esfuerzos solidarios brutales, organizados por redes sociales, organizados
de formas que no se imaginarían ustedes y que son tan importantes o más importantes que los conflictos que se han generado por la situación que estamos viviendo. Entonces, hay que también balancear, ¿me entiendes? Exacto, porque tienes las dos partes y también hay que aprender a ver las dos partes, aunque a lo mejor la violencia nos llame más la atención. Eso es lo que pasa. Desafortunadamente, Sí, la violencia siempre le va a llamar más la atención a una buena parte de los medios, no a todos, pero porque el otro no genera, digamos, la misma atracción o no es noticia, no es igual de noticia que lo sucedido. O sea, a lo mejor reportan en ello, pero no, o sea, si descubren algo padre, como que no le dan tanto en otro lugar énfasis. del mundo, a lo mejor lo reportan como que para informar, pero no lo quieren como que analizar demasiado, ¿no? Como Y temas parte más de la labor de violencia, guerra, etc. parte de la labor consiste en mostrar la importancia, también en usar nuestros espacios, porque si yo, por ejemplo, tengo una columna en el periódico, pues un poco también yo usar ese espacio Por para supuesto. tratar de aportar en este otro sentido, de alguna forma tratarlo de balancear y entendiendo también su labor, o sea, la labor de los medios es una y hay que entenderla y hay que participar de ella, pero pues también tenemos hoy en día muchas otras plataformas y oportunidades para tratar de ir balanceando, ir mostrando esta otra faceta que es importante. Lo que mencionaste de los desastres naturales, yo sí te diría que creo que la vez que más patriota me he sentido de México fue probablemente en el 2017. 100%. Sí, O todos sea, nos sentíamos parte de la sociedad mexicana de una manera muy cañona. si no es por el fútbol, o sea, de cuando ganó las Olimpiadas en el 2012 y así, o sea, Con el Mundial, cuando más sí. patriota me sentí fue por mucho en el 2017, después del temblor de septiembre. Sí, creo que todos estábamos muy conmovidos de la respuesta que dimos. O sea, nadie nos las esperábamos y aún así estábamos todos ahí ayudando. Sí, nos marcó a todos Sí. y es justo, o sea, entender que eso ahí está presente y está presente todo el tiempo. La sociedad mexicana y en muchas otras está presente porque eso somos también. O sea, también somos conflictivos y también somos pues todo lo otro, pero también somos eso y hay que saberlo mostrar y hay que saber mostrar cuando esas cosas ocurren, como ahora mismo está sucediendo con COVID. Sí, de acuerdo. Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Exacto. Mauri, una cosa o sea, te quiero preguntar es, obviamente estás preparado para hablar de muchísimos temas, tanto a nivel internacional como a nivel de México, pero ¿cuál es el tema que más te gusta a ti hablar? Que te invitan en la televisión para hablar y tú dices, ok, este tema me lo conozco bien y soy apasionado de hablar, o sea, quiero saber ¿cuál es como que lo que más te gusta, o sea, dónde te gusta enfocarte? Híjole, creo que hay varios, Joseph. Es muy buena pregunta, ¿eh? La verdad. Híjole, no sé. Creo que la parte que más me llama, porque pues también un poco por parte de la especialización doctoral que tengo, es toda la parte de terrorismo, pero sobre todo esta parte que está muy poco enfocada en México, que se conoce como la psicología del terrorismo. La psicología del terrorismo que va desde todas las afectaciones psicosociales y todo lo que puede ocasionar un atentado terrorista en múltiples capas de la sociedad, pero también esta otra faceta de la psicología del terrorista, o sea, los procesos de radicalización. Me apasiona ese tema, por ejemplo, cómo sucede un proceso de radicalización y cómo tiene contacto un terrorista con su organización y se genera una psicología organizacional, o sea, desde la parte personal a la parte organizacional hasta la parte social. Y sobre todo desde esta otra perspectiva que les estoy platicando, no nada más estudiar el proceso de radicalización, sino cómo han ocurrido exitosamente los procesos de desradicalización en distintas partes del mundo. ¿Nos puedes dar alguna? Me fascina, y además estoy suscrito y me van llegando todo el tiempo, ejercicios exitosos de comunidades. Por ejemplo, ejemplos, ¿no? Comunidades en Francia, en Dinamarca, en Reino Unido, en Australia, que trabajan en conjunto. O sea, en lugar de atacar al terrorismo a partir de
cazar a los malos y meterlos a la cárcel y combatir o llegar a invadir un país. Claro. Es la labor comunitaria de la policía. Por ejemplo, Australia, Dinamarca son ejemplos brutales, fenomenales. Cómo trabajan en conjunto las policías con funcionarios públicos, con comunidades locales de musulmanes, incluidos los imanes, por ejemplo, los líderes comunitarios, que son los más interesados en estos procesos de desradicalización, incluidas las familias en conjunto, para tratar primero de entender. Hay un podcast increíble que se llama Flip the Script de NPR, luego les paso el link porque de veras es porfa. De la policía en Dinamarca. Y entonces dice el policía en Dinamarca, un pueblito muy chiquito de Dinamarca, que de pronto empezó a detectar que tenía muchos musulmanes, jóvenes musulmanes, que se estaban yendo a Siria a pelear a favor de ISIS. Y dicen, híjole, es un pueblito donde no pasa nada, donde todo está bien, donde no hay problemas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué en este pueblito tenemos a estos jóvenes musulmanes que se están yendo a pelear a Siria? ¿Qué estamos haciendo de mal? Y entonces dice el policía, dice, pues lo que yo hice fue invitarlos a tomar un café a mi oficina. Ya sé que me van a matar y que dirían, no, pues es que los tienes que meter a la cárcel. Yo en lugar de meterlos a la cárcel, dice, los invité a tomar un café. Y eso es lo que hice. Entonces te cuentan el caso de ese pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudiar ese proceso de desradicalización, digo, entender también sus limitaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, no todos pueden ser tratados igual, ¿no? Digo. No todos lados es Dinamarca y no en todos lados sucede. Pero esos procesos de desradicalización es parte también de lo que nosotros estudiamos muchísimo. Es parte de lo que más me gusta cubrir, Joseph, porque... es un cambio verdadero. Sí. A fin de cuentas. Cuando entiendes bien cómo se va radicalizando la gente, por ejemplo, el uso de Internet, ahorita mismo, ¿no? Con lo sucedido ayer y con todo lo que estamos estudiando respecto a la extrema derecha, todo el extremismo de derecha, a través de Internet, cómo van brincando. Tuve una muy interesante conversación con un muy altísimo funcionario de Google que nos cuenta acerca de los estudios que ellos hacen desde Google para tratar de entender cómo van brincando de sitio a sitio los extremistas y qué sitios son los que abren, qué perfil tienen, todo eso. Está súper interesante eso, la verdad. No saben qué interesante está, porque sí son procesos que se van generando por Internet hoy en día y entonces, sin duda, ¿cuáles son esos sitios? ¿Cómo funcionan? Hay un libro buenísimo, extraordinario en ese sentido, en términos de extrema derecha, que se llama Rising Out of Hatred, de Elie Zaslow, un gran periodista del Washington Post, que explica el proceso de, pues ahora sí que saliendo del odio uno de los grandes jóvenes, hijo de un ex líder del Ku Klux Klan, y entonces cuenta toda su historia, cómo este joven, pues obviamente su trabajo en los blogs, en Internet, en el radio y todo lo que hacía, y cómo el contacto con la gente es lo que lo termina moviéndose, o sea, cómo el salir de Internet y llegar de pronto y tener contacto con las personas es lo que cambia su visión. Por ejemplo, es uno de los temas, yo te diría que de los temas que tengo es de los que más me apasiona de todos. Y no estoy tratando de minimizar ninguno, pero pues... No, claro. No, increíble. Sí, digo, son gustos, ¿no? Que todos tenemos. Yo me acuerdo... Hace unos 3, 4 años, un poco más a lo mejor, leí un artículo larguísimo no me acuerdo si era, creo que era el New York Times, de cómo ISIS se dio a crear, ¿no? Entonces te explicaba muchísimo cómo básicamente salió de una cárcel en Irak. El creador de después de que Estados Unidos llegó a Irak y cómo empezaron, o sea, esa fue como una de las fundaciones, fue que eran prisioneros en una cárcel en Irak, y luego cuando, no sé si las tropas se fueron o los liberaron así, crearon
O sea, hay muchísimos factores, no es así de sencillo. No, pero no estás tan lejos. Las cárceles, lamentablemente, en lugar de ser una de las curas de nuestra sociedad, muchas veces son fuentes de violencia. Por eso, uno de los temas que estudiamos nosotros en CIPMEX es justamente nosotros vamos a cárceles y hacemos entrevistas y hacemos observaciones y grupos de enfoque y todo ese tipo de cosas en cárceles, pero desde la óptica nuestra, y nuestra óptica es construcción de paz. O sea, ¿cómo podríamos hacer que las cárceles fuesen centros de construcción de paz en lugar de ser centros de generación de violencia, como ese ejemplo que estás mostrando? Definitivamente. O construcción de terrorismo. Hay un muy buen show en Netflix que a mí me gusta mucho que se llama World's Most Dangerous Prisons. Ya lo vi, extraordinario. ¿Qué tal la de Noruega? Era lo que iba a decir, ahorita que estabas diciendo lo de Dinamarca, no me acuerdo si era Suecia, ahorita que dices Noruega, o sea, sí te das cuenta como ahí sí en verdad están tratando de rehabilitar a la gente. Obviamente tienen muchos más recursos que una cárcel en Honduras, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, o sea, sí, o sea, es fascinante ver, o sea, las transformaciones. Esas transformaciones que se pueden llegar a dar. Pero mira, es que tendríamos que empezar por entender la importancia de invertir recursos ahí, en ese punto exactamente, para que realmente sean centros de rehabilitación, de reinserción, centros de construcción de paz. O sea, ¿cuánto valdría eso? Tú piensa lo que quieras invertir. ¿Cuánto te aportaría eso de regreso a la sociedad para que no ocurriera la reproducción de violencia y la comisión de violencia en las cárceles y desde las cárceles en países como el nuestro? Y dijiste Honduras porque obviamente son casos extremos, pero México no se queda atrás. No, es que creo que... Estamos ahí a la no se queda muy atrás, pero sí, o sea, no me acuerdo si era Honduras o Nicaragua, pero sí había un episodio que me llamó mucho la atención que en verdad era... Sí, brutal. Brutal. O sea, el episodio de México era una cárcel, o sea, relativamente como lo que te imaginas en las películas. Exacto. Pero sí. Pero no, sí. Cierto. Sí, definitivamente. Es un muy buen show, muy bueno. Sí, no sé qué tanto esté como que doctorado y así, pero mínimo te da un look. No, es muy bueno. Mira, son trabajos periodísticos, o sea, pero los periodistas tienen una función y una función muy importante y señalan puntos y muestran las alertas rojas y muestran, nos alumbran. Y quienes hacemos reflexión más honda, muchas veces usamos los trabajos periodísticos para decir, a ver, oye, aquí hay algo. Y entonces sobre ese algo ya hacemos una investigación más académica. Más profunda. Pero definitivamente los trabajos periodísticos son extraordinarios y en Netflix están saliendo muchísimas cosas. Muchísimas, muy buenas, sí. Pero ahorita que dices que los periodistas son, o sea, la gente que da a conocer las cosas de una manera muy señalizada, como que me cayó el 20 y tienes toda la razón. O sea, si no fuera por los periodistas, no estaríamos enterados de absolutamente nada. Así es. Y la labor periodística es de verdad bien importante y se tiene que entender y se tiene que además alimentar adecuadamente. El periodismo está pasando en este momento por una crisis muy importante porque hoy en día o todo mundo se considera periodista también, o todo mundo consideramos que podemos tener acceso a la información sin pagar, porque ¿quién quiere pagar hoy en día por cualquier información? Y entonces todos tenemos acceso a la información sin pagar y de veras la labor periodística necesita apoyo, necesita fondeo, la labor periodística profesional necesita realmente un apoyo muy importante y hoy en día están pasando por crisis muy, muy, muy serias. Pero yo creo que no es nada más el tema, o sea, ese tema es... O sea, obviamente el tema económico de los periódicos, etcétera, pero creo que también el tema de que con tantas redes sociales y tanto acceso a la información y que cualquiera puede pasar por un periodista, entonces el periodismo se vuelve subjetivo, ¿no? Sí. Y es lo primero que hemos visto o sea, yo me he dado cuenta mucho de eso a través de toda la presidencia de Trump. Sí, no, y además justo estábamos comentando este tema el otro día, que últimamente en las redes sociales y así, te salen puros artículos que respaldan como tus ideales, ¿no? O sea, yo qué sé, si soy un
white supremacist súper extremo, de lo único que van a salir sus noticias es eso, que apoya mis puntos súper radicales. Se van creando, se van generando cámaras de eco que Exacto. validan tu forma de pensar y tu forma de creer. Y eso llevan a la radicalización un poco. Cañón, cañón. Mucho. Sí. Exacto. Contribuyen a la radicalización de forma muy profunda. Claro. Ese es uno de los temas que también más se están estudiando y ese es uno de los grandes riesgos enormes de las redes sociales. Esto pues, digo, lamentablemente ha venido con el paquete, pero justamente, Joseph, o sea, lo que digo es que por eso es la importancia de contribuir a la formación de periodismo, de cuerpos profesionales, de periodistas que realmente aporten de formas distintas, desde temas como, por ejemplo, lo que es el fact-checking, verificación de datos, hasta las investigaciones profundas y serias que alumbran temas que no son aparentes en redes sociales. Y entonces, esos periodistas necesitan ser fondeados hoy en día y está muy difícil su labor, pero pues un poco por ahí va. Claro, sí. Y sí, está cañón. Y esto, no sé, como que estamos viviendo en un mundo totalmente diferente al que conocíamos. El hecho de que ya no agarras un periódico y lo lees como tu principal fuente de enteración, ¿no? De donde te enteras de todas las situaciones. Y ahora se volvió el teléfono y es Twitter y es Facebook y es Instagram y es todo Google. Siento que está generando muchísima polarización entre toda la gente. En vez de irnos todos a un mismo periódico y todos leer la misma noticia que sale ahí, ya cada quien lee lo que quiere, sí, y cada quien crea su propia realidad. En 1960, tú leías el periódico de tu ciudad. De la ciudad, básicamente. Sí. Hoy en día te metes al blog de cualquier dude que escribió. Que se cree periodista, exacto. Ajá. Y todo tiene pros y contras, porque obviamente, pues también la posibilidad de diversificar las fuentes de información es algo muy valioso. El problema es que justamente lo que dices, Ronito, o sea, se van creando polos y se van creando tribus dentro de las mismas redes sociales y entonces se van generando hasta identidades, o sea, ese es uno de los procesos que más están siendo estudiados y las redes sociales contribuyen a la tribalización y a la polarización de estos grupos que realmente están defendiendo ya no una idea, sino una identidad. Entonces ya no importa si, por ejemplo, tú estás a favor o en contra de una idea que yo te propongo, sino que tú automáticamente me etiquetas y en esa etiqueta yo soy de izquierda y entonces tú esas ideas de izquierda ya ni siquiera la vas a procesar ni vas a ver si tiene o no tiene méritos la idea o el argumento porque tú le asignas una etiqueta. Todos estos procesos ya existían, han existido toda la vida, pero lo que pasa es que en redes sociales sí está muy estudiado que se incentivan, se profundizan y se van alimentando los polos y se crean lo que los autores llaman pozos profundos de odio o de ira, o sea, pozos sí, de ira donde no puedes ver otra cosa, sino que realmente estás creado en el enojo. Entonces ya no importa la evidencia, no importa el hecho que tú puedas aportar, sino lo que importa es lo que la gente siente que es verdad. Y si yo siento que me robaron la elección, me robaron la elección. Y es lo que yo siento. Ya no importa cuánta evidencia puedas aportar al respecto, no importa lo que diga el juez, no importa lo que diga la Suprema Corte de Justicia, yo lo siento que eso es verdad. Y en este sentido, las redes sociales, pues sí, definitivamente han contribuido mucho. Tenemos muchísima labor por delante para tratar de entender y revertir. Mari, ya para ir acabando, yo tengo una pregunta. O sea, para cualquier persona que se quiera volver un poco más culta, y la hago para mí misma. ¿Qué recomiendas que hagamos en la vida cotidiana o semanalmente o lo que sea para estar, o sea, semi-informados, ¿no? De lo que está pasando en el mundo y cuando estamos sentados en una plática poder saber lo que está pasando y no nada más. Para que en el próximo podcast podamos ser más intelectuales. Mira, justamente, partiendo de lo que estábamos platicando hace un momento, o sea, uno tiene que tener sus propios
procesos de fact-checking y sus propios procesos. Esto sí está en las manos de cada quien, de cuáles son las fuentes de información a las cuales yo accedo. Entonces, si mi fuente de información, por ejemplo, es WhatsApp, lo que comparten mis amigos, esa es mi fuente de información, pues ese es justamente lo que nos vamos a recomendar, porque un altísimo porcentaje de lo que se comparte por WhatsApp es falso o está manipulado o está sesgado o no son las fuentes de información que uno debería recurrir. Entonces, yo lo primero que les recomendaría es que las fuentes de información sean medios serios que no necesariamente tengan una postura. Es más, si ustedes quisieran tener una posición centrada, busquen un medio más liberal y un medio conservador. O sea, de los dos, pero serios. Por ejemplo, de un lado tenemos el Washington Post y el New York Times, y del otro lado tenemos el Wall Street Journal. Es un medio mucho más conservador, el Wall Street Journal, medio mucho más liberal, New York Times o el Washington Post, pero eso te permite un equilibrio por fuentes serias, fuentes muy fidedignas y fuentes que realmente hacen un control del proceso de la información. Entonces, en México, por ejemplo, la verdad tenemos déficits importantes en la labor periodística, pero tenemos fuentes como hoy en día Animal Político está haciendo una labor verdaderamente seria de control de datos, una labor periodística muy importante. No significa que esté a prueba de fallos, no, de ninguna manera, pero está haciendo una labor y está haciendo una labor controlada. Entonces, si vamos a leer Reforma, leamos también Animal Político, por ejemplo, para temas mexicanos, ¿no? Luego, lo otro que yo les recomendaría, Joseph, es que no nada más basemos nuestra información en las noticias, o sea, en la nota, sino que busquemos ensayos reflexivos. Y ensayos reflexivos son publicados muchas veces en revistas como Foreign Affairs o Foreign Policy, muchas veces en revistas como The Economist, muchas veces, por ejemplo, pueden encontrar extraordinarios y bellísimas piezas en el New Yorker, por ejemplo. Claro, claro. Respecto, no sé, por ejemplo, temas de Medio Oriente, pues están ahí las fuentes clásicas o típicas como los diarios israelíes o como diarios como fuentes como Al Jazeera, por ejemplo, pero tratar sobre todo de revisar o de buscar ensayos reflexivos, información lo más seria y sustentada como la que producen las universidades. La Universidad de Tel Aviv tiene un centro de estudios que es de lo más recomendable en el mundo, que se llama el INSS, es el Instituto Nacional de Estudios de Seguridad Nacional, y o sea, produce información muy, muy objetiva y analizada desde una óptica muy diferente a la periodística. Entonces, oye, es que ese periódico es de izquierda, oye, es que ese periódico es de derecha, oye, es que... Entonces tú tratas de más o menos ir, digamos, balanceando la información a la que accedes, ¿no? Y claro, digo, yo entiendo, el tiempo es limitado y cada quien tiene su... Por supuesto. El tiempo que le va a asignar, y además cada quien tiene el interés. Pero si yo me voy a dedicar 10 minutos, pues en lugar de dedicárselos al WhatsApp a ver qué compartieron mis... Que mandó mi tía. Sí. Pero fíjate, en lugar de ver qué mandó mi tía, ¿me entienden? O sea, voy a tratar de dedicar esos mismos 10 minutos a un medio un poquito más serio y tratar de leer ensayos, tratar de leer análisis un poquito más serio. Pero fíjate que yo sí siento que mínimo nuestra generación es menos susceptible a caer en temas de WhatsApp que una generación arriba. O sea, que la gente mayor. Sí, de acuerdo. Sí, pero muchas veces puedes caer en temas tal vez no de WhatsApp, pero sí de Instagram o de Sí, exacto, definitivamente. es lo mismo, definitivamente. termina siendo igual porque o de Twitter. El post que mandó mi tía es el post que me mandó mi amiga y entonces, o sea... Sí, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, ¿no? Mis hijas me dicen, oye, papá, esto están compartiendo en el Instagram, ¿es verdad o no es verdad? Y no tiene ni pies ni cabeza, ¿me entiendes? Claro. Yo no pretendo que ellas aprendan necesariamente el proceso de fact-checking que hago yo. Yo hago todo un proceso de fact-checking. Por supuesto. Tal vez no, o sea, deberíamos educar a los jóvenes a que lo hagan, pero vamos a suponer que no. Yo les digo, a ver, es que de entrada no leas
el post de Instagram, sino que métete a una fuente. ¿Quieres una opinión balanceada sobre lo que pasó ayer? Métete al New York Times y luego métete al Wall Street Journal. O sea, tienes ahí una posición desde distintos ángulos del espectro político, pero van a coincidir en algo, tanto el New York Times como el Wall Street Journal, de lo sucedido el día de ayer. No les quepa duda que van a coincidir en algo. Y son fuentes la parte objetiva, ¿no? Al final. Mucho más serios. Sobre todo tienen este proceso de verificación periodística y este proceso profesional. Ahora, lamentablemente, pues ya también muchos de estos medios tienen costo, pero es que no se puede pedir todo gratis, ¿me entiendes? Ese es el punto. De acuerdo. Y también lo que estábamos diciendo hace rato, que pues, los periodistas ahorita pues no se la están pasando tan bien porque todo ahorita está gratis. Entonces, chavos, si les salen los ads para comprar los artículos, cómprenlos, por favor. Apoyen a la gente, apoyen a los periodistas. La verdad, sí. O sea, la verdad, sí. Es que esa es una labor, alguien de algún lado tiene que salir, ¿no? Y si no, los periódicos y las fuentes serias, pues de veras, están cerrando, están despidiendo gente, como en muchos otros lados. Y digo, de pronto llegan con nosotros y nos dicen, oye, a partir de tal fecha, por la crisis del periodismo, te vamos a pagar el 50%, o ya no te vamos a pagar, y si quieres seguir escribiendo, escribe. Ok, pues entonces mi trabajo no vale porque no me van a pagar por mi trabajo. Entonces se vuelve complicado, y sí es una labor, por lo menos es un servicio que estamos consumiendo, ¿están de acuerdo? Entonces alguien lo tiene que pagar. Sí, en eso estoy 100% de acuerdo contigo, y como dijiste hace rato, también no seamos no le pongamos tantas etiquetas a todo, ¿no? O sea, hay que leer de derecha, hay que leer de izquierda y hacer nosotros nuestra propia conclusión, porque si no... Exacto. Nos quedamos súper biased. Pero pues sí, muchísimas gracias, Mauri. Y para terminar, siempre nos gusta preguntarle a nuestros guests las últimas 3 canciones que escucharon en sus playlists de Spotify, de Apple, de donde escuches música. Aunque a Joseph ya no nos gusta que haga esta pregunta. No, sí, está bien. No, hombre, está buenísimo. Pero mira, ahí te va. Fíjate bien, es que el día de ayer me llegó una cosa maravillosa que se llama Bajo la piel, de Alice Wonder. Es en español. Búsquenla porque de veras está maravillosa. De la serie El desorden que me dejas, una serie española, un thriller tremendo, y entonces pues la shazameamos porque había que escucharla, ¿no? Claro, No, espérame. Qué gran instrumento es el Shazam. No, extraordinario. De un grupo español que me ha vuelto loco, y también llegué a él por otra serie que es La Casa de Papel. Esta canción no es de La Casa de Papel, pero se llama el grupo Vetusta Morla y se llama Los Días Raros. Es de verdad una cosa extraordinaria. Y, espérenme tantito, la otra que escuché, pues ya una más clásica, pero eso ya obedece a que yo no dejo de escuchar a Pink Floyd constantemente. Escuché Mother. Por enésima ocasión en la semana. O sea que... Vi hasta un quote de Roger Waters en alguno de tus... No me acuerdo si era tu Tumblr o en algún lugar. Claro, no. En uno de los artículos que te compartí es una canción de Roger Waters que se llama Flickering Flame, que es de mis favoritas de Waters porque la escribe en un momento mucho más maduro de su vida, ya post Pink Floyd, pero justamente la utilizo para la introducción a uno de los textos que te compartí el día de ayer. Buenísimo. Nos compartiste 2 textos. Vamos a linkear los 2 aquí en el YouTube. Vamos a linkear toda la información de la que platicamos está abajo en la descripción. Correcto. Buenísimo. Pues bueno, Mauri, de verdad infinitas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos un cachito de tu historia y pues... Ay, qué padre ejercicio, de veras, los felicito, no saben qué placer. Gracias. Muchas fue gracias. Rapidísimo y pues fue La todo pasamos increíble contigo platicando, en verdad, muchísimas gracias. Que no sea la única vez también, por Que no favor. sea la única vez, para nada. De acuerdo. Felicidades, mucho éxito con este proyecto, ¿eh? Igualmente. Muchísimas gracias.